Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y comenzamos a transitar entonces este encuentro que habíamos dejado pendiente una semana atrás, habiendo comenzado a tocar un aspecto a veces poco tratado, por lo menos por los programas radiales, los espacios de reflexión televisivos o gráficos donde se debaten estas temáticas. Más allá de la enumeración anecdótica de fenómenos extrasensoriales, de casos parapsicológicos, ¿hasta dónde se puede poner bajo control esa fenomenología? ¿Hasta dónde cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que me está escuchando, puede entrenarse, puede desarrollar esa capacidad? Una semana atrás yo había estado enumerando cuáles eran los fenómenos parapsicológicos más comunes quizás en la gente, y precisamente por eso los sobre los cuales se ha tratado, yo diría secularmente, históricamente, de desarrollar una estructura psicológica que los ponga bajo control. Habíamos hablado de la clarividencia, de la premonición, de la retrocognición, de la telepatía. Esos fenómenos que son fácilmente discernibles en sus niveles de manifestación en cada uno de nosotros a través de un método estadístico empleando una combinación de símbolos impresos en tarjetas que en el ambiente parapsicológico se conoce como sistema Zener, con Z y doble N, y precisamente empleando un juego de cartas, de 25 cartas donde se reproducen 5 símbolos, 5 veces cada uno de estos símbolos, conocidas como las cartas Zener, siendo el objetivo de trabajo tratar de adivinar, esto entre comillas, la mayor cantidad posible de caídas combinadas de estos signos. Estos signos o símbolos, que son a saber 3 ondas, una cruz, una estrella de 5 puntas, un cuadrado y un círculo, tienen una cota estadística de azar, es decir, hay una determinada cantidad de aciertos que podemos hacer por casualidad, 1 de cada 5, eso dicen las matemáticas. 1 de cada 5, 5 de cada 25 es el máximo de símbolos que podemos adivinar por azar. 5 sobre 25 es lo mismo que decir el 20%. Por lo tanto, el máximo que por casualidad podemos adivinar en una secuencia aleatoria, es decir, absolutamente casual de símbolos, es el 20%. Si hay más aciertos, he aquí una manifestación paranormal que será clarividente, premonitoria o, recuerden que la premonición es la clarividencia proyectada hacia el futuro, o retrocognoscitiva, cuando la clarividencia se proyecta al pasado. Y la investigación estadística con cartas Zener ha permitido desde hace más o menos unos 50 años diseñar un método para estimular la cantidad de aciertos que podemos tener. Y se conoce como realimentación o retroalimentación Zener. Y explicado muy brevemente, consiste en que cuando estamos trabajando en secuencias largas de adivinación de cartas, o sea, no simplemente 25 cartas puestas boca abajo, tratando de acertar la mayor cantidad de símbolos posibles, sino más precisamente cuando se trabaja en lo que se conoce como un testeo general, 25 mazos repetidos, 25 mazos de 25 cartas cada uno, hacen un total de 625 ensayos. Entonces, cuando estamos trabajando en series tan largas de cartas, irle notificando al practicante sobre la marcha si está acertando o no las cartas que está tratando de visualizar mentalmente. Dice la experiencia que cuando se aplica este sistema, en lugar del sistema convencional, que es esperar que el practicante termine de nombrar las 625 cartas antes de decirle cómo estaban dispuestas, se observa un incremento de los resultados que podría atribuirse a que el individuo está desarrollando su capacidad clarividente. Recuerda que este método, además de ser realmente fatigante y aburrido, imagínense ustedes con 625 cartas puestas boca abajo sobre la mesa, tratando de adivinar cada uno por separado
y esperar que terminen de recorrer las 625 para que les digan si acertaron alguna o no, conlleva un pequeño problema. El practicante se entera cuándo ha acertado o no, pero no sabe en el momento que está tratando de provocar la adivinación si está en ese preciso instante acertando o no. Esto que parece una tontería tiene mucha importancia para la parapsicología. Supongamos que yo pongo tres cartas boca abajo. Entonces digo, bueno, muy bien, la primera es un círculo, hipotéticamente, la segunda es una cruz, la tercera es una estrella. La doy vuelta. La primera resultó ser 3 ondas, la segunda resultó ser una estrella, la tercera es una estrella. Acerté únicamente la última, la tercera, y yo digo, muy bien, aquí hay supuestamente clarividencia. Pero ocurre que yo me entero de que he provocado una clarividencia después de tomar contacto con la realidad, es decir, después que he chequeado el verdadero símbolo existente en la carta. Yo no podía saber en el momento en que estaba haciendo la visualización mental si iba a acertar en ese preciso instante o no. Si estamos tratando de desarrollar, o si a los parapsicólogos nos interesa tratar de desarrollar un sistema que ponga bajo control la capacidad paranormal, es necesario llegar a una instancia en la cual sepamos, en el momento en que estamos ejecutando la acción mental, que esa acción mental va a tener un resultado de índole parapsicológica. Y por eso, dentro del ámbito de trabajos del Centro de Armonización Integral, si bien nosotros la determinación del nivel de extrasensorialidad de un sujeto lo tomamos en cuenta en nuestros cursos de parapsicología y hacemos evaluaciones periódicas de los participantes de nuestros grupos de trabajo sobre sus niveles de paranormalidad con carta Zener, nos planteamos la necesidad de pasar a trabajar con métodos, yo diría, un poco más contundentes para tratar de desarrollar, si es que se puede desarrollar, la capacidad latente en todo ser humano de manifestación paranormal. Porque esto es una especie de axioma básico de la parapsicología. Todos los seres humanos tienen capacidades extrasensoriales. Todos tenemos lo que llamamos la potencialidad, porque está en estado potencial, estado latente, de manifestar fenómenos parapsicológicos. Lo paranormal no es un poder, puesto entre comillas, que la naturaleza le ha dado a algunos sí y a otros no. Algunos quisieran que se creyera que es un poder. Todos esos manochantas y curranderos, como yo acostumbro decir, que necesitan especular con el respeto y el miedo del prójimo, en el sentido de hacerles creer que ellos tienen una capacidad, un poder superior a los demás. Todos tenemos en estado latente la condición de producir fenómenos parapsicológicos. Lo que ocurre que un sinnúmero de circunstancias en la vida, independientemente de lo que puede ser el entrenamiento parapsicológico, hace que algunos lo manifiesten y otros no. Por ejemplo, vivir en un medio, en un entorno, rodeado por gente, por una familia, que admite lo insólito, lo enigmático del universo, de la vida, que conversa con una actitud abierta a estos temas, predispone más fácilmente al individuo a que pueda ser protagonista de fenómenos parapsicológicos que si desde chiquititos crecemos en un ambiente hostil, ortodoxo, anquilosado, retrógrado. Tener una actitud de vida positiva, constructiva y creativa, especialmente si está volcado hacia las humanidades, hacia las artes, suele reflejarse después en una mayor capacidad para producir fenómenos parapsicológicos que si tenemos una actitud, como decimos en psicología, tanática, involutiva, agresiva en la vida, o volcamos nuestros esfuerzos intelectuales a disciplinas como las ciencias exactas, que parecen colocar una especie de corset, una especie de anteojera intelectual en el individuo. El hecho de tomar conciencia de experiencias aparentemente parapsicológicas que ocurren con cotidianeidad a nuestro alrededor, estimula que éstas después vuelvan a producirse. Ignorar, negar, tener miedo o reprimir esas contingencias parapsicológicas que nos pasan muy a menudo, y lo hemos comentado esto muchas veces ante este micrófono, inhibe
que el fenómeno se siga produciendo en el futuro. Y esta especie de disquisición sobre hasta qué punto podemos desarrollar las capacidades paranormales, no hace mucho tiempo atrás, con un grupo de amigos del Centro de Armonización Integral, nos hicimos este planteo. Sabemos que con adecuado entrenamiento puede desarrollarse la telepatía, la clarividencia, la premonición, la retrocognición. La pregunta es, ¿se podrá desarrollar la psicoquinesis? ¿Podremos, por ejemplo nosotros, la gente del Centro de Organización Integral que estamos estudiando este tema, desarrollar a voluntad fenómenos telequinéticos? Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en Al filo de la realidad. El tema que estábamos desarrollando era este. ¿Podemos desarrollar a voluntad la psicoquinesis, la telequinesis? Algunos escépticos se reirán y dirán, bueno, eso es más o menos como querer protagonizar una película tipo Carrie, ¿no? Pero si en última instancia todos los seres humanos tenemos la capacidad latente de producir fenómenos extrasensoriales y admitimos que se pueden producir voluntariamente con el entrenamiento adecuado o las condiciones adecuadas, clarividencia o telepatía, yo pregunto, ¿por qué no podemos provocar telequinesis a voluntad? Cuando nos reunimos con el grupo que dentro del CAI, del Centro de Armonización Integral, está estudiando el tema de la telequinesis, nos hicimos varias reflexiones básicas. Primero, tratar de atacar el problema de varias frentes, experimentando, tratando de ver si podemos encontrar alguna actitud o técnica que genere este tipo de fenómenos. En segundo lugar, reuniendo la mayor cantidad posible de documentación sobre casos comprobados de telequinesis o de psicoquinesis o de hiloclastia. Recuerden que la palabra hiloclastia designa la rotura paranormal de un objeto, para ver si encontramos algún tipo de constante. Y en tercer lugar, tratar de repetir todas las escuelas tradicionales de pensamiento metafísico o parapsicológico donde se han producido fenómenos de naturaleza telequinética. Solo comenzamos a trabajar pocas semanas atrás. De alguna manera estos comentarios son una especie de invitación a mucha gente que yo sé que me está escuchando, que le interesa investigar, experimentar en el terreno de la parapsicología. La invitación es acérquense a nosotros, porque estamos tratando de crear grupos de trabajo más o menos serios que puedan llevar adelante experimentos parapsicológicos de largo aliento. En lo inmediato nos interesa el fenómeno telequinético. Ustedes saben que en el país, en la República Argentina, no existe realmente institutos dedicados, salvo escasísimas excepciones. Puedo mencionar, por ejemplo, el Instituto Argentino de Parapsicología en la capital federal, pero honestamente en este momento no tengo presente otro, que se dediquen a la investigación parapsicológica. La mayor parte de los institutos que funcionan bajo ese nombre en nuestro país son academias de enseñanza, donde se dictan cursos de parapsicología, de mayor o de menor nivel, y donde se realizan consultas parapsicológicas. Todo esto cumple la función social, es necesario, bien, pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el progreso? Me consta que mucha gente, especialmente muchos jóvenes, también gente de edad, está realmente interesada en investigar, en experimentar, pero algo que esté más allá de lo meramente anecdótico, como para contar después en reunión de amigos, saben que esta semana me pasó algo muy raro porque estoy con un grupo que... Algo que pase por una investigación consciente, metódica, que permita progresar, que permita saber algo más que de lo que sabemos hasta hoy en día en el ámbito de lo parapsicológico. Es con ese sentido que estamos haciendo estos grupos de investigación en el CAI, y es estrictamente con ese sentido que hago esta invitación. Si alguien se quiere acercar al CAI para ver si puede ver alguna cosa rara, si puede protagonizar algún suceso insólito que contarle a los nietos, no venga. Si alguien se quiere acercar al CAI para ver si nosotros alimentamos su ego diciéndole que tiene condiciones de mediumnidad o condiciones extrasensoriales, no venga. Si alguien tiene interés en trabajar sin
pensar en resultados quizás inmediatos, porque la ciencia no piensa en resultados inmediatos. Si alguien quiere pertenecer a un grupo que va a tratar de desarrollar un método, si es que existe, para provocar a voluntad fenómenos telequinéticos, entonces sí, venga. Y dentro del material que estamos recogiendo, que hemos reunido hasta ahora, hay varias cosas que nos llamaron la atención, que nos dan la pauta de que va a ser posible en algún momento que el ser humano en general, o que cualquiera de nosotros que estamos estudiando esto en particular, podamos producir fenómenos telequinéticos a voluntad. Una de las cosas que conversábamos en nuestra reunión es que habrá observado que la gran época de lo que yo suelo llamar las mesas parlantes, o sea, todos esos experimentos, todavía no existía la parapsicología como ciencia, se hablaba de metapsíquica, ¿no? En donde las mesas levitaban y saltaban y hacían ruidos, y hacían golpeteos. Fue de entre la segunda mitad del siglo pasado y el primer trienio, diríamos así, o las primeras 3 décadas de este siglo. Bueno, una de las cosas que nos preguntamos era por qué durante 80 años eran tan comunes los fenómenos parapsicológicos de tipo telequinético y de 1930 y pico en adelante dejaron de producirse. ¿Quién no ha visto fotos de esa época? ¿Quién no ha leído relatos decimonónicos donde los muebles crujen, las mesas bailotean sobre una pata, las sillas parecen querer levitar con la persona que tiene sentada encima? Entonces, una de las cosas que nos decíamos era que posiblemente en esa época abundaran más los trucos que ahora, es decir, hubiera menos elementos para saber cuándo se estaba trucando un fenómeno parapsicológico o no. Yo me hago en cambio esta reflexión. 100 años atrás, 80 años atrás, los científicos eran tan objetivos, serios y ortodoxos como pueden ser los de hoy en día. Quizás todavía más, porque era plena época del materialismo y del reduccionismo dialéctico. No había tecnología, ¿de acuerdo? No había detectores infrarrojos, sensores ultrasónicos para saber si se hacían trucos, pero también no había tecnología que se pudiera aplicar al truco. Lo importante en una investigación parapsicológica o investigación científica en general no son las herramientas, no es el instrumental, es el método, la actitud con que el investigador encara el análisis de la cosa. Entonces, así como conocidos investigadores de lo paranormal de principios de siglo, estoy acordando de Harry Houdini, por ejemplo, el famoso escapista que cuando se retiró de las prácticas se dedicó a la investigación parapsicológica. Estoy recordando los primeros tiempos del doctor Joseph Banks Rhine. Estoy recordando al barón von Rex Notzing, uno de cuyos libros yo recomendé en el segmento Revolviendo la Biblioteca. Supieron develar muchos fraudes y se reconocieron incapaces de explicar otros fenómenos de telequinesis porque iban más allá de lo que su perspicacia investigativa les hubiera permitido descubrir como truco, como mistificación, como fraude. Pero ¿qué es lo que cambió? Yo me he preguntado, entre esa época gloriosa de mesas movedizas, objetos que levitaban, y ahora en que los fenómenos son tan extraños. Cambió una sola cosa. Cambiaron dos en realidad. Por un lado, la presión de controladores que los científicos que investigan el fenómeno ejecutan. Yo entiendo la necesidad de mantener máximos controles para evitar trucos y para evitar explicaciones naturales. Pero convengan ustedes que si la energía que pone en movimiento los objetos es producto de la psiquis, si la psiquis de ese sujeto se siente presionada, se siente censurada, bloqueada, o anímicamente está mal por el excesivo escepticismo que a veces los científicos manifiestan, es natural entender que el nivel de producción de los fenómenos de esa psiquis va a descender notablemente. Y que esos fenómenos no se produzcan, no dice que no fue capaz el psíquico de engañar a esos científicos. Solo nos está diciendo que se siente tan mal emocionalmente por la presión psicológica de los controles que no puede generar los fenómenos. El segundo inconveniente es que hace 80 o 90 años, investigadores abocados a estos temas esperaban años, si era necesario,
para emitir sus conclusiones. Hoy en día, como se necesita emitir conclusiones inmediatamente a favor o en contra, si después de 1 o 2 sesiones no pasa nada, los científicos que están controlando eso concluyen que no existe el fenómeno sin haber creado las condiciones, yo diría, de familiaridad para que el fenómeno se produzca. Nosotros hemos observado 2 circunstancias interesantes. Por un lado, el hecho de que en todos los casos en que se han producido masivamente este tipo de fenómenos telequinéticos voluntariamente, los integrantes de esos grupos, más allá de que operen con objetividad y establezcan sus propios controles para vigilarse mutuamente, se sienten cómodos entre sí. No hay recelos, no hay egoísmos, no hay suspicacias mutuas. Inclusive se chacotea, se bromea, se canta eventualmente. Lo otro que hemos observado es que se trata de reducir al máximo el estado de tensión emocional. Lo que muestran las películas de terror, el joven o la joven con poderes telequinéticos que empieza a transpirar y se concentra y se le marcan las venas en la frente hasta que revienta la copa de cristal que está mirando, ocurre solo en las películas de terror. En la realidad, el mecanismo parece ser exactamente a la inversa. Cuanto más un individuo se relaja, cuando más un individuo deja de pensar, por lo menos conscientemente, en el objeto de su atención, es cuando el fenómeno telequinético recién entonces se produce en el objeto de su atención. Yo recuerdo una experiencia que estábamos haciendo unos días atrás con algunos de los miembros del grupo en el Centro de Armonización Integral. Nos reuníamos alrededor de una pequeña mesita y les dije a Quique, Edmundo y Julio, 3 chicos que integran el grupo, vamos a jugar con todas las cartas. Si es necesario que por un momento la juguemos de espiritistas, aunque ustedes saben muy bien que yo soy un acérrimo enemigo de la doctrina del pensamiento espiritista, vamos a ver si ocurría algo en la sesión espiritista que pudiera ser distinto a lo que ocurre en un laboratorio bajo una fría luz fluorescente. Entonces pusimos una pequeña mesa de madera, nos sentamos los 4 alrededor, pusimos un foquito de luz roja, era típico en las sesiones del siglo pasado, en las sesiones mediúmnicas del siglo pasado, trabajar en penumbras oscuras o con luz roja, y nuestras manos, al mejor estilo, yo decía, sesión victoriana de mediumnidad, nuestras manos colocadas con las palmas abiertas sobre la mesa. Fue la primera experiencia que hicimos, y no ocurrió nada excepcional. Es más, si algo hubiera ocurrido yo habría desconfiado. Desde el vamos que pase algo. Confío que en algún momento va a ocurrir porque vamos a seguir haciendo experiencias. Pero yo recuerdo 4 cosas que nos ocurrieron a los 4. Y Quique, que está pendido al teléfono, pero que me está escuchando, no me va a dejar mentir. Desde el primer momento, yo estaba profundamente relajado. Yo sentí debajo de mis 2 manos, estaba con las palmas abiertas, que la madera de la mesa, la sensación más parecida podría estar definida por este término. La madera de la mesa ondulaba. Eso automáticamente me tensionó, me puso en alerta y dejé de percibir el fenómeno. Traté de mover las manos, a ver si algún tipo de falso movimiento muscular producía un fenómeno similar y no ocurría absolutamente nada. Entonces le digo al grupo, que estaba en ese momento con cara de estar muy concentrados en lo suyo, si no había sentido nada en particular. Y Julio, que está a mi derecha, me dice, sí, yo sentí como que la madera palpitaba bajo mi mesa. Y empezamos a racionalizar. Che, no habrá sido la fatiga muscular, pero no es posible quizás que la trepidación de los mis colectivos en la calle. Durante 20 minutos después no pasó absolutamente nada. Es como si comenzar con los procesos deductivos analíticos hubiera bloqueado algo. Como a los 20 minutos, debajo de la palma de mi mano derecha, vuelvo a sentir, pero mucho más atemperado, otra vez ese movimiento. Julio me dice más tarde que él lo había sentido bajo ambas manos, pero no quiso decirlo para ver hasta dónde llegaba la producción del fenómeno. Y cuando conversamos esto, Edmundo, que estaba a mi izquierda, dice, no, yo no sentí nada, lo que yo sentí
fue una corriente de aire extremadamente fría sobre mis manos. Pero, otra vez la racionalización, quizás era una corriente de aire que se filtraba por ahí. Y que estaba inmediatamente a la izquierda del mundo, dice, en cambio yo sentí un calor terrible en las manos en ese momento. Por supuesto, si nos detuviéramos en estos cuatro fenómenos, podríamos encontrar explicaciones convencionales para cada uno de ellos por separado. Lo que complica un poco la explicación convencional es que esos cuatro fenómenos yo voy a decir de telequinesis, de psicoquinesis, voy a decir de alteración o de extrañas percepciones táctiles ocurridas simultáneamente en cuatro personas distintas. Ustedes, por supuesto, pueden enarbolar el argumento de la sugestión, a lo cual yo les contesto diciéndole que cada uno de los miembros de ese grupo está perfectamente entrenado para no dejarse sugestionar. Vamos, es desde que hace años que viene trabajando conmigo en estos temas, y por ejemplo recuerdo que muchos de los integrantes de ese grupo son los miembros de mis equipos de psicofonías, que las han pasado más bravas que una simple mesa que puede estar haciendo cosas raras. Yo no sé qué puede ocurrir dentro de una semana, dentro de 2, dentro de 3, porque comenzamos precisamente con este grupo que nos hemos decidido trabajar durante 2 años, durante los 2 próximos años, en el tema de la telequinesis. Pero rescato este comentario, donde el individuo que participa en la experiencia toma actitudes de observador analítico, lo poco o mucho que se está empezando a producir deja de producirse. Esta experiencia pseudoespiritista que les contaba que habíamos hecho, la vamos a seguir haciendo, porque creemos que de alguna manera es la condición necesaria o uno de los campos de producción de los fenómenos telequinéticos. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y bueno, volviendo entonces a la pregunta de Silvia, ella me inquiere respecto a si se puede hacer una denuncia oficial en Paraná sobre el problema de las sectas. Para decirle que esto es un tema que, tu pregunta en particular, ¿no? O sea, ¿cómo hacer una denuncia oficial en Paraná por el problema de las sectas? Sí, como poder hacer una denuncia, vos o cualquiera puede hacerla. Se presenta en la comisaría más cercana y expone lo que es objeto de la denuncia. Lo que yo no sé, Silvia, es qué curso va a tener después esa denuncia. Si en este momento en que se hace tanto bombo y platillo público con el tema de las sectas, es posible que pase una instancia judicial más importante. No sé de ahí en más qué curso seguirá, porque a estar de algunos comentarios que personas allegadas a la fuerza de seguridad estuvieron charlando conmigo las semanas pasadas, no hay instrucciones precisas precisamente en las fuerzas de seguridad para proceder de alguna manera específica con el tema de las sectas. Es decir, la policía de Río, la policía de Santa Fe, la policía de cualquier provincia, ante una denuncia interviene de hecho, pero ignoro cuál es la instancia posterior a que la denuncia puede acceder. Sobre todo porque es muy difícil tipificar el delito de la secta. Es decir, a menos que haya, por ejemplo, maltrato de animales. Algo que pasa acá en Santa Fe, yo estaba charlando con un periodista días atrás, la secta umbandista Hijos de Oyalá fue prohibida esta semana por un juez federal en Buenos Aires. Fue prohibida la secta en su desenvolvimiento en todo el país por una denuncia y un allanamiento que la Policía Federal hizo en una sede que tenía en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, donde se torturaban innecesariamente, se maltrataban innecesariamente animales. Ustedes saben, cabritos, perros, gatos, a los cuales se desangraba vivos para bañarse con esa sangre y para hacer esos rituales. Un poco a partir de eso, este juez federal lleva adelante la causa y la primera, la más inmediata sanción es prohibir, es declarar ilegal el funcionamiento de esta secta. Aquí en Paraná, nosotros lo sabemos muy bien, y los amigos de Santa Fe también lo saben muy bien, hay grupos umbandistas que hacen sacrificio de animales. Y yo estoy totalmente seguro
que la policía de todas las comisarías de Santa Fe y de Paraná saben que el curandero de la vuelta o el brujo que vive 3 manzanas más allá y que se dedica a la umbanda, mata gallinas, mata. Lo que pasa que por lo general en el interior del país el que se presenta a hacer una denuncia por maltrato de animales encuentra una especie de sonrisa irónica como si no hubiera cosa más importante que dedicarse, no sé si me explico. El maltrato de animales es una figura jurídica contemplada por el Código Penal. Entonces, uno de estos pais forzosamente se va a comer 48 horas sabiendo lo que es un calabozo del lado de adentro, si se le comprueba, habiendo una denuncia y un responsable de denuncia mediante, y un juez o fiscal que lleva adelante la causa, por ejemplo, por ese hecho en particular. Sin embargo, cuando no ocurren cosas que trasciendan a la opinión pública, el sacrificio de personas, el enriquecimiento ilícito, la defraudación, violación, cosas que hacen algunas de las de estas sectitas que conocemos, te decía Silvia, es muy difícil, porque fíjate que recién, precisamente también esta semana que acaba de pasar, ingresa en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley para crear una nueva figura penal, que es la de captación de conciencias, que tiene que ver con la manipulación ideológica que la secta hace de las personas que caen dentro de su ámbito. Pero esto es un anteproyecto de ley, de ahí a que se sancione, y llega a pasar muchos meses. Mientras tanto, ¿cómo denuncias jurídicamente un lavado de cerebro? Que es, en última instancia, el perjuicio principal en un ámbito estrictamente psicológico que una secta provoca. Porque el sectario, es decir, la persona que pertenece a una secta y que es recuperado violentamente, pongamos por un ejemplo espurio, por los familiares, siempre va a decir en un estrado judicial que la familia lo arrancó a la fuerza y que él a la secta fue por propia voluntad. Lo que pasa que ha perdido el discernimiento de darse cuenta qué ha pasado con su personalidad desde la primera vez que se acercó a la secta hasta ahora, cómo se fue disgregando, cómo se fue atomizando esa personalidad. Hasta tanto la justicia no cuente con herramientas jurídicas que le permitan prescindir de la declaración excusable que un sectario hace de su grupo, precisamente por manipulación ideológica, por captación de conciencia, la denuncia oficial, como vos lo planteás, Silvia, puede llegar a juntar mucho polvo en alguno de esos cajones que suele haber por ahí. De cualquier manera, lo que haga la justicia, lo que haga las fuerzas de seguridad, tiene que ser un poco como consecuencia de lo que la opinión pública esté dispuesta a llevar adelante. Si hay mucha gente molesta por el problema de las sectas y exige por los medios lícitos, legales e institucionales de que se investigue y se sancione si es que es responsable por el tema de la secta, entonces esas fuerzas y esos poderes públicos tienen la obligación, no solo moral, tienen la obligación legal de escuchar a cualquier simple ciudadano, como puede ser vos, Silvia, que se presenta a una queja. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. El libro que recomendamos esta semana, les decía, para los interesados en el fenómeno ovni que quieren una óptica distinta a lo que convencionalmente se hace o se analiza dentro de esta temática. El libro es Los mensajeros de la luz. El autor es un inglés fallecido hace unos años llamado David Tansley. La editorial es EDAP, una editorial de Barcelona. ¿Qué tiene de particular Los mensajeros de la luz? Tansley es un profundo estudioso de las mitologías y del folclore, especialmente del folclore inglés e irlandés. Y en sus investigaciones descubrió una extraña semejanza entre la descripción de seres elementales, de duendes, de gnomos, que pertenecen al folclore celta y al folclore irlandés de 600 o 700 años atrás, y las descripciones que hoy en día se hacen de tripulantes de presuntas naves extraterrestres. Entonces buscó de hacer un paralelismo entre esas descripciones del Renacimiento, medievales, inclusive de la era antigua, y las descripciones que hoy en día hacen
testigos de supuestas, y recalco aquí mucho lo de supuestas, manifestaciones de seres extraterrestres. Tansley, que escribe este libro en el año 1972, se anticipa en muchos pasajes a la teoría del jesuita Salvador Freixedo, cuyo libro Las apariciones marianas nosotros hemos comentado en este mismo programa. Y entonces propone una versión distinta a lo convencional. La probabilidad que las viejas historias de duendes, de seres elementales, de estos seres que se moverían en el ámbito de lo astral, y lo que hoy denominamos ovnis, sean exactamente la misma cosa. Y con un método racional, que lo tiene todo de científico, aunque las materias en las cuales se manejan bordean peligrosamente el terreno de lo fantástico, porque estamos hablando de la mitología de los duendes, y estamos hablando de ese gran mito del siglo XX que son los ovnis, conforman un libro que es riquísimo en su lectura, que maneja conceptos que quizás hoy en 1992 sean más o menos del lenguaje cotidiano de los investigadores de ovnis, pero que todavía en 1992 no ha trascendido al gran público, mucho menos 20 años atrás. Al filo de la realidad.